Buenos días, profesor y compañeros. Hoy tenemos el gusto de hablar sobre el aparato respiratorio. El sistema respiratorio, que comprende los pulmones y la secuencia de conductos aéreos que llevan al ambiente externo, tienen como función proporcionar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono de las células del cuerpo. Para llevar a cabo este objetivo son necesarios los cuatro fenómenos siguientes que en conjunto se conocen como respiración: el movimiento de aire hacia los pulmones y desde ellos, o respiración o ventilación; el intercambio de oxígeno del aire inspirado por el dióxido de carbono de la sangre, o respiración externa; transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia las células y desde ella, o transporte de gases; y el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en la cercanía de las células, o respiración interna. Este sistema se subdivide en dos porciones mayores: la conductora y la respiratoria. La porción conductora está situada fuera y dentro de los pulmones y lleva aire del medio externo a estos órganos. La porción respiratoria está localizada estrictamente dentro de los pulmones. La laringe. La laringe está situada entre la faringe y la tráquea. Es un tubo cilíndrico corto y rígido de 4 centímetros de longitud y alrededor de 4 centímetros de diámetro. Esta se encarga de la fonación e impide la entrada de sólidos o líquidos al sistema respiratorio durante la deglución. La pared de la laringe está reforzada por varios cartílagos hialinos y cartílagos elásticos. Estos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos y sus movimientos, uno respecto del otro, están bajo el control de músculos esqueléticos intrínsecos y extrínsecos. La laringe tiene un recubrimiento de epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, excepto en la superficie de las regiones superiores de la epiglotis y las cuerdas vocales, que están recubiertas de epitelio escamoso estratificado no queratinizado. La tráquea. La tráquea es un tubo de 12 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro que se inicia en el cartílago cricoides de la laringe y termina tras bifurcarse para formar los bronquios principales. La pared de la tráquea está reforzada por 10 a 12 anillos de cartílago hialino en forma de herradura. Tiene tres capas: la mucosa, la submucosa y la adventicia. La mucosa. El recubrimiento mucoso de la tráquea se compone de epitelio cilíndrico ciliado y unas de fibras elásticas relativamente gruesas que separan la mucosa de la submucosa. La submucosa se integra con un tejido conectivo fibroelástico denso e irregular que contiene múltiples glándulas mucosas y seromucosas, cuyos conductos cortos perforan las láminas elásticas y propia para desembocar en la superficie epitelial. En la adventicia, esta contiene los anillos en seda de cartílago hialino. La adventicia de la tráquea se conforma con tejido conectivo fibroelástico. Las características más notables de la adventicia son los anillos en C de cartílago hialino y el tejido conectivo fibroso intermedio. También se encarga de fijar la tráquea a las estructuras adyacentes. El epitelio traqueal. El epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado que está integrado por 6 tipos de células: las caliciformes cilíndricas y las basales constituyen el 90% de la población celular. Todas estas células están en contacto con la membrana basal, pero no todas llegan a la luz. Están las células en cepillo. Estas forman alrededor del 3% de la población total de las células. Son células cilíndricas estrechas con microvellosidades altas y se desconoce su función, pero se han relacionado con terminaciones nerviosas. Las células cilíndricas ciliadas constituyen alrededor del 30% de la población celular total. Estas células tienen un núcleo localizado en la base y poseen cilios y microvellosidades en su membrana celular apical. Y las células basales también comprenden
alrededor del 30% de la población celular total, se localizan en la membrana basal, pero sus superficies apicales no llegan a la luz. El árbol bronquial. El árbol bronquial se inicia en la bifurcación de la tráquea. Como los bronquios principales derecho e izquierdo se ramifican, el árbol bronquial está compuesto por vías respiratorias localizadas fuera de los pulmones, como los bronquios principales y extrapulmonares, y conductos respiratorios situados dentro de los pulmones, los bronquios intrapulmonares, bronquios secundarios y terciarios, los bronquiolos y bronquiolos terminales y respiratorios. La estructura de los bronquiolos primarios es idéntica, de los bronquios primarios es idéntica a la de la tráquea, con la excepción de que sus bronquios tienen un diámetro más pequeño y sus paredes son más delgadas. Cada bronquio principal, acompañado de las arterias, venas y vasos linfáticos pulmonares, perfora el ilio del pulmón, mientras que cada bronquiolo intrapulmonar es el conducto aéreo para un lóbulo del pulmón. Estas vías respiratorias son similares a los bronquios primarios, con las excepciones siguientes. Los anillos en C de cartílago están reemplazados por placas irregulares de cartílago hialino que rodean por completo la luz de los bronquios intrapulmonares. Además de que las fibras elásticas que irradian desde la adventicia se unen a fibras elásticas que provienen de la adventicia de otras partes del árbol bronquial. Al igual que los bronquios primarios y la tráquea, en la lámina propia y la submucosa de los bronquios intrapulmonares se encuentran glándulas seromucosas y elementos linfoides. Los conductos de estas glándulas llevan sus productos secretorios a la superficie del recubrimiento epitelial ciliado pseudoestratificado de la luz. Conforme reduce su diámetro, las ramificaciones de los bronquios intrapulmonares conducen finalmente a los bronquiolos. Bien, los bronquiolos, el recubrimiento epitelial de los bronquiolos varía de cilíndrico simple ciliado con células caliciformes ocasionales en los bronquiolos más grandes a cuboidal simple, con células de clara eventuales y sin células caliciformes en los bronquiolos más pequeños. Las células de clara son cilíndricas con ápices en forma de cúpula con microvellosidades cortas. La lámina propia de los bronquiolos carece de glándulas y está rodeada de una malla laxa de capas de músculo liso orientadas helicoidalmente. Mientras los bronquiolos terminales, cada bronquiolo se subdivide para formar varios bronquiolos terminales más pequeños que tienen menos de 0,5 milímetros de diámetro y constituyen el final de la porción conductora del sistema respiratorio. Ok, la porción respiratoria del sistema respiratorio. Bien, esta porción del sistema respiratorio está compuesta por los bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares y alvéolos. Los bronquiolos respiratorios son la primera región del sistema respiratorio en que puede ocurrir el intercambio de gases. Los bronquiolos respiratorios tienen una estructura similar a los de los terminales, pero sus paredes están interrumpidas por la presencia de estructuras semejantes a sacos de pared delgada conocidas como alvéolos, en donde puede ocurrir lo que es el intercambio gaseoso, medida que se ramifican por los bronquiolos que se estrechan cada vez en diámetro y aumentan lo que es su población en los alvéolos. Después de varias ramificaciones, cada bronquiolo es respiratorio y termina lo que es con el conducto alveolar. Bien, el conducto alveolar son los conductos alveolares atrios y alvéolos y tienen una red capilar abundante. Los alvéolos son sacos de aire pequeños compuestos de neumocitos tipo 1 muy atenuados y neumocitos tipo 2 más grandes. Cada alvéolo es una invaginación pequeña de unos 200 diámetros de bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares.
Los alvéolos forman lo que es la unidad estructural y funcional primaria del sistema respiratorio, ya que sus paredes delgadas permiten lo que es el intercambio entre el aire y la luz y la sangre en capilares adyacentes. Aunque cada alvéolo es una estructura pequeña, alrededor de 0,0 milímetros, su cifra total es aproximadamente de 300 millones y le confiere lo que es al pulmón consistencia similar a lo que es a la esponja. Siguiente diapositiva. Ok, los neumocitos tipo 1, estos neumocitos tipo 1 son alrededor del 95% de la superficie alveolar que se integra con lo que es el epitelio escamoso simple, esto tiene células que se conocen como neumocitos tipo 1, también llamados células alveolares tipo 1 y células alveolares escamosas. Dado que las células de este epitelio están sumamente atenuadas, su citoplasma puede ser tan delgado como de un 80 de ancho, y la región del núcleo es mucho más ancha y contiene una gran parte de población de los organelos de la célula. Está compuesto por una gran cantidad de pequeñas de mitocondrias, unos cuantos perfiles de sistema respiratorio y aparte de lo que es el Golgi modesto. Los neumocitos tipo 1 forman lo que es una unión en ocluyentes unos con otros y evitan así un escape de líquido extracelular, es decir, un líquido tisular a la luz alveolar. Los neumocitos tipo 2, estos se encargan de son también conocidos como las células alveolares mayores. Son más numerosos que los neumocitos tipo 1, solo ocupan lo que es alrededor del 5% de la superficie alveolar. Estas células cuboides están estermezcladas entre los neumocitos tipo 1 y forman lo que son las uniones de oclusión. La superficie aplica lo que es en forma de la cápsula y se proyecta lo que es una luz de los alvéolos. Es decir, los neumocitos tipo 2 se localizan habitualmente en las regiones en las que están separadas de los alvéolos adyacentes, uno de otros por un tabique llamado como células septales, y su superficie abdominal se recubre por la lámina basal. Siguiente diapositiva. Ok, el tabique interalveolar. Ok, la región entre los dos alvéolos adyacentes, conocida como este tabique, está recubierta en ambos lados por epitelio alveolar. Este tabique puede ser extremadamente estrecho y contener solo un capilar continuo y su lámina basal, o bien puede ser un poco más ancho e incluir elementos de tejido conectivo como fibras de colágeno tipo 3 y elásticas, macrófagos, fibroblastos, microfibroblastos, células cebadas y los que son los elementos linfoides. La barrera alveolo-capilar, esta barrera es la región del tabique interalveolar que atraviesan en la medida de estos gases que pasan, es decir, de la sangre a la luz de los alvéolos y viceversa. Estas regiones más delgadas del tabique interalveolar, donde pueden intercambiarse los gases, es decir, se llama, como dije anteriormente, las barreras alveolocapilares. Estas barreras pueden ser más estrechas en donde se encuentran en contacto de los neumocitos tipo 1 con el recubrimiento endotelial del capilar y se funcionan con las láminas basales de los dos epitelios. Es decir, es la más eficiente para el intercambio, en este caso en la luz alveolar y en la sangre. En estas regiones están compuestas por tres estructuras que serían las siguientes. Están los agentes activos y los neumocitos tipo 1, las láminas basales funcionadas por los neumocitos tipo 1 y las células endoteliales de los capilares, y por último serían las células endoteliales de los capilares contiguos. La estructura macroscópica de los pulmones. Bien, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, en tanto en el derecho se integran tres. El pulmón izquierdo está subdividido en dos lóbulos y el derecho en tres, como dije. Cada lóbulo tiene una indentación en la pared interna, o sea, el hilio por donde penetran los que son los bronquios principales y las arterias bronquiales. Y las arterias pulmonares, es decir, salen del pulmón de las venas bronquiales y las venas pulmonares y los vasos linfáticos. Este grupo de vasos y la vía respiratoria penetran lo que es el hilio de forma a la raíz del pulmón. La inervación pulmonar. Los ganglios
de esta cadena simpática torácica proporcionan lo que son las fibras simpáticas del nervio vago, suministran lo que son las fibras parasimpáticas a los músculos lisos del árbol bronquial. El intercambio de gases entre los tejidos y pulmones, esta viene siendo la última. En los pulmones se intercambian dióxido de carbono en traslado por lo que es la sangre y el tejido es recubierta transportando lo que es la sangre durante lo que es la inspiración y penetra lo que es el aire que contiene oxígeno en los espacios alveolares del pulmón. Siguiente diapositiva. Ok, en esta vamos a hablar sobre las enfermedades, primero la del asma. Esta enfermedad es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones que se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente una dificultad para respirar como sibilancias, es decir, falta de aliento y opresión del pecho y tos. El asma está causado por la hinchazón, es decir, la inflamación de las vías respiratorias. Cuando se presenta lo que es un ataque de asma, el recubrimiento de las vías respiratorias se inflama y los músculos que los rodean se tensionan. Es decir, esto reduce lo que es la cantidad del aire, aunque puede pasar por estas. Los síntomas serían lo que es tos o sin producción de esputo, es decir, lo que es la flema, la retracción de la piel entre las costillas al respirar, la dificultad para respirar que empeora con el ejercicio o la actividad, y la causa sería causada por lo que es la hinchazón de las vías respiratorias. La fibrosis quística, esta enfermedad es genética de herencia autosómica recesiva que afecta lo que es principalmente los pulmones. Em, los síntomas de esta enfermedad se vienen siendo lo que es falta de aliento, las infecciones pulmonares frecuentes, tos persistente y los que son sibilancias. Su causa sería por un gen defectuoso que lleva lo que es al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco. Muchas gracias.